Bueno, y saben ustedes que cuando un país planifica su educación y piensa su educación en el mediano y largo plazo, también tiene que pensar en las necesidades que tiene como país. ¿Qué necesita como país? ¿Qué tipo de profesionales necesitamos como país? ¿Qué tipo de técnicos, por ejemplo? Eso es un tema que es importante, del que es importante hablar y del que es importante poner acentos, porque además culturalmente pensábamos que todos tenemos que ser estudiantes universitarios y luego profesionales universitarios, cuando no necesariamente el camino pueda ser ese. Estamos con Sara Encinas, ella es asesora en educación de SNB, y vamos a conversar con ella de esto y de mucho más aquí esta mañana en De 6 a 9. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Buenos días, Carlos. ¿Qué Gracias tal? por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Si tuviésemos que hacer un por corte, por regiones, ¿qué tipo de profesionales necesitamos al interior de nuestro país? Bueno, yo creo que sobre todo para poder, digamos, pensar en la educación superior, cuando los jóvenes logran terminar la secundaria, hay que mirar cuáles son las potencialidades que existen en cada región. O sea, creo que es importante que empecemos a mirar las regiones por separado antes que mirar, digamos, todo el país en su conjunto, porque puede ser que en Lima tú necesites cierto tipo de profesionales, como puede ser que, por ejemplo, necesites en los departamentos o en las regiones donde, por ejemplo, se impulsa mucho la agricultura o la agropecuaria, necesitemos entonces darle un impulso a los productos bandera o a nuevos productos que en estos momentos están siendo demandados por el mercado. En ese sentido es probable que tú necesites, por ejemplo, más profesionales técnicos que necesariamente profesionales universitarios. Y el problema que ha ocurrido en el país o el fenómeno en los últimos años, o digamos lo que ya sabemos mucho, es que la tendencia siempre de los jóvenes es ir hacia las carreras universitarias, ¿no? Y los profesores, ahí muy ya hay una cosa instalada muy fuerte, incluso algunos países europeos, a pesar de los avances que tienen, señalan que, por ejemplo, en sus países también tiende a haber esa tendencia a querer ir a la universidad versus ir a las carreras técnicas. Y eso te hace ver que, por ejemplo, según las estadísticas, para entrar al lado objetivo, tú tendrás que un 62%, más de un 60% de jóvenes se inclinan hacia carreras universitarias versus, digamos, un tercio que se inclina hacia carreras técnicas. El problema también tiene que ver nuevamente cuando tú vas a lo público y lo privado, es decir, la educación pública y la educación privada, vas a tender a mirar también el tema de la calidad. Entonces, muchas veces, si tú miras la educación técnica, vas a mirar que la educación técnica nos falta muchísimo por hacer. Es más, estuve recién con la directora general de Educación Superior del Ministerio de Educación y ella me señalaba que no hay presupuesto para la educación técnica. Entonces creo que ese es un punto crítico. Es una opción para muchísimos muchachos que no pueden estar 5 años en la universidad y que necesitan trabajar rápidamente. Exacto, porque la carrera técnica lo que te permite es, por un lado tú tienes los CETPROS, que son ocupaciones cortitas, digamos, que las personas que ya necesitan lanzarse al mercado podrían seguirla como una opción, pero por otro lado tienes un poquito más mediano plazo, 3 años, luego de concluir la secundaria, irte hacia una carrera técnica y poder estudiar algo que esté vinculado con tus, digamos, con tus, no solamente con, digamos, ahí habría que hacer una vinculación con el mercado. Obviamente, los chicos necesitan para eso orientación, qué es lo que está demandando el mercado, versus qué es lo que yo podría dar, y mi historial académico también en la escuela, ¿me entiendes? Hay que hacer una especie de cruce entre ambas cosas. No es solamente lo que a mí me gusta, porque eso está basado en solamente mis gustos, pero probablemente lo que a mí me gusta ya está sobresaturado en el mercado, y luego cuando yo lo estudie, no voy a encontrar trabajo. Entonces, el joven estudia no para tener un título colgado en el cuarto, estudia para poderse emplear. Esa es una mirada realista, pero si escarbamos un poquito esta lógica de trabajar en función al mercado, es también un tema muy discutible, porque uno estudia en función a lo que le gusta, anhela, lo hace sentir que lo apasiona, y no necesariamente lo que el mercado necesita es lo que uno siente que el corazón le manda, ¿no? Por eso yo creo que hay que hacer ahí varios cruces. Considero que es muy importante que los jóvenes empiecen a hacer un plan de vida, ¿no? Una planificación de su vida, qué es lo que ellos miren, cuáles son sus gustos, pero yo te mencionaba también el tema del historial académico. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo digo, a mí me gusta medicina, y yo quiero ser médico, pero tú miras el historial académico, y me refiero, ¿qué ha pasado en tu historial de tu escuela mientras has estado estudiando la secundaria? ¿Qué es lo que hacen en los países europeos? De acuerdo a tu puntaje,
En la escuela ese es un puntaje muy importante para que tú ingreses a la universidad. Cada carrera tiene un puntaje y Exacto. tú accedes si tienes ese puntaje, Exacto. ¿no es cierto? Y Así eso es. más o menos de alguna manera va definiendo, va determinando lo que en el futuro podría ser. Si yo no tengo un buen historial en ciencias, yo tendría que preguntarme si realmente podría rendir para una carrera de ciencias. Ahora, Sara, ¿tú no crees que chicos que terminan con 15, 16 años el colegio, hacerles preguntas de ese calibre no es demasiada responsabilidad de acuerdo. para chicos tan chicos? Y ahí de repente voy a lanzar algo que yo he venido analizando, que me parece muy importante, en función de hacer un cruce con empleo juvenil, ¿no? O empleo de los jóvenes, y es, ¿qué es lo que, digamos, un país debería hacer para pensar un poco políticas en relación de empleo juvenil? Lo que debe hacer es retenerlos el mayor tiempo posible en los estudios. Así es. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, ¿qué pasa si un chico a los 20 años ya egresó de la universidad? A los 20 años ya está compitiendo con el resto de gente que está buscando trabajo. ¿Y qué pasa en el mercado? En el mercado pasa que muchas veces se quiere al profesional joven, ahí ya vamos entrando a problemáticas más profundas, no necesariamente porque el joven vaya a producir en la misma medida que un profesional de 35, 40, 45 años, sino porque va a ser lamentablemente a veces mano de obra más barata. Por supuesto. ¿No? Y entonces cuando tú entras en el mercado, estás deseoso de aprender, como dicen, escobita nueva, barre bien, y estás dispuesto a hacer lo que sea, y con bajos salarios, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo, lo que tendría que hacerse es una modificación en la educación básica. En realidad, cuando tú miras la educación superior en un país y ves qué es lo que está sucediendo, tú tendrías que mirar hacia atrás. Entonces tendrías que mirar qué estás haciendo votando chicos a los 16 años. Es más, tenemos que la mitad de los que hicieron la primaria no logran terminar la secundaria. Es decir, el sistema ya los expulsó. Y además, el propio sistema, pensando en el acceso a la universidad, ya los está capturando desde antes que terminen el colegio, con lo cual la decisión de estudiar también es anterior al momento de salir. Eso es muy complicado. Sí, y tiene que ver con una tendencia también de lo que, hablando de mercado, ¿no? Yo recuerdo cuando mis hijos, que ya son profesionales, estaban estudiando la secundaria, y en la secundaria ya, ni habiendo terminado el quinto de secundaria, resulta que estaban siendo perseguidos por una serie de universidades. Es más, cuando se cierra los pedagógicos, yo estaba viviendo en esos momentos en Ayacucho, trabajando para el SNB, y en Ayacucho había todo el dilema de qué hacer con los pedagógicos y qué pasaba con los chicos que no habían logrado la nota 14. ¿Sabes lo que pasaba? Se iban a las universidades y entraban jalados. O sea, lo que pasa es que no hay ningún control respecto a cómo ingresas a la universidad. Entiendo. Entonces ese chico que no pudo alcanzar un 14 en el pedagógico, resulta que de pronto ya estaba estudiando en la universidad. Entonces eso es... El sistema tiene que ser filtrado, tiene que ser revisado y tiene que realmente cumplir los estándares. Y responder a otras cosas de las que no está respondiendo. Responder a otras cosas más allá del mercado, obviamente. Sara Encinas, tengo algunos cuadros para compartir contigo, para que nos ayudes a entender mejor esta situación. Señorita, cuando usted quiera podemos poner esos cuadros, por favor, en pantalla para conversar con Sara Encinas en relación a estos temas tan interesantes. Las expectativas de los padres, por ejemplo, en Paita. Este cuadro nos lleva al norte, ¿no es cierto? Diagnóstico socioeconómico en la provincia de Paita. ¿Qué expectativas hay aquí, por ejemplo? Ya, mira, este diagnóstico es bien interesante. Es un diagnóstico que se hizo para el Fondo Social de Paita, para mirar, digamos, cuáles eran los proyectos que ellos podrían hacer alrededor de su zona. Tomamos Paita como tomamos cualquier lugar, ¿no es cierto? Entonces me parecía interesante porque es de este año. Y este cuadro, entonces, te va a señalar hacia dónde van las expectativas, y obviamente los padres, sobre todo, digamos, se van a inclinar hacia estudiar una carrera en la universidad. Yo quiero que mi hijo sea abogado, yo quiero que es un referente cultural muy fuerte, ¿no? Entonces hay un aspecto muy fuerte. Si tú ves, solamente un 20%, ¿no?, está pensando en que el hijo podría ir a una carrera técnica, aún cuando, si tú miras, digamos, la ruta de cuántos postulan a la universidad y al final cuántos se quedan, son muy pocos. Solamente, digamos, de 20, pues se quedarán 2, no se quedan más. Ahora, toco otro tema. Viví hace poco la experiencia en Tocache, del boom del cacao, y la experiencia que tienen las cooperativas allá, tan interesante. Y cuando hablaban de la academia, de la universidad, en este caso la de Tingo María, que es la que tiene más al alcance, sentían que no había conexión entre la academia y lo que ellos necesitaban. Entonces, ¿de qué te sirve también tener universidades que son una suerte, no voy a decir de cascarón, pero sí universidades muy precarias, con poca preparación, con pocos profesores, con poco dinero para investigación, si no responden a las demandas?
demandas. Claro, ahí estamos hablando de un tema de calidad. Así es. Y el Perú de verdad, tiene mucho que trabajar, no solamente en crear universidades, ya no se deben crear universidades desde mi punto de vista, ni siquiera institutos técnicos. Lo que tenemos que hacer es mejorar lo que tenemos. Totalmente. Es invertir en lo que tenemos. Es que, ¿sabe? Los pueblos aspiran a tener sus universidades como una demanda casi intrínseca, es casi como decir, es parte de mi nombre, ¿no? Así Porque es. Creo que ahí hay un error y a veces los políticos también, lamentablemente, como que dicen, yo voy a traer acá un tecnológico, yo voy a traer acá una universidad, y parece que todo el mundo pensara que eso va a traer necesariamente trabajo. Y no es así. Y no es así. Ahora, en relación a lo que tú decías, lo que tiene que haber también es una relación mucho más fuerte, mucho más estrecha con el sector privado, porque el sector privado es el que te va a dictar cuál es la demanda. Y por otro lado, no solamente para que participen a ese nivel, sino también con sus técnicos, con presupuestos si lo tuvieran, e incluso con sus campos de experimentación o sus maquinarias, ¿no? Como hacen, por ejemplo, en Alemania o hacen en otros países. Entiendo. ¿No? Donde, digamos, el sector privado está estrechamente vinculado. Muchas veces tú tienes un instituto trabajando al frente de grandes, no voy a mencionar, pero en el mismo norte, ¿no? De grandes compañías que nunca habían mirado que, oye, mira, si yo me podría acercar y podría invertir para que estos señores mejoren, no solamente me mejora a mí en función de tener yo nuevos trabajadores, sino que la cadena de las posibilidades de empleo se van dando porque este centro se actualizó. Pero lo que tienes ahí son empresarios que también miran en el largo plazo y están creando profesionales que tengan las capacidades justamente para que su labor empresarial en el tiempo sea mucho más interesante. Sí. Es una mirada mucho más de largo plazo. Y creo que ahí el sector empresarial necesita tener una visión mucho más amplia de cómo podría ser su colaboración en términos de la educación. En el CADE hace poco lo han dicho, el año pasado también se habla. Se habló de innovación. Sí, pero real. Pero necesitan tener ellos un rol distinto y una participación más activa, más proactiva, y no necesariamente de sentarme a esperar a ver qué va a pasar con el sector, qué va a hacer el Estado, a ver quién se mueve. Bueno, pero el Estado lo que tiene que hacer ser de manera conjunta. Es entrar, ya para terminar, porque el tiempo nos gana, está bien, en los procesos de acreditación. Sí, ya, tienes exacto. 52 universidades, pero ponles un sello de calidad, exacto. ¿no es cierto? Y aquella que no pase determinados estándares le está diciendo a los chicos, no te metas ahí, porque esa universidad no garantiza nada en el tiempo. Exacto, si no, ¿de qué sirve, no? Haber invertido tiempo y dinero. Y las expectativas. Y también las frustraciones como joven de que terminaste de estudiar y luego estás barriendo. No digo que eso sea denigrante de ninguna manera, pero digamos, si invertiste o estudiaste, poder ir mejorando, ascendiendo y mejorar tu calidad de vida también, ¿no? Muy bien. Por supuesto que hablamos de esto siempre pensando con optimismo el país. Por supuesto, yo creo que el Perú el vaso medio vacío, sino medio lleno. Yo creo que el Perú tiene enormes posibilidades porque está en el ojo del mundo. Así es. Entonces, creo que hay que ponerse esto, digamos, la camiseta de mejorar la educación desde el Estado, desde el sector privado, desde la cooperación misma. Sí, señora, estamos de acuerdo. Y juntando todos esos recursos, yo creo que es posible para proyectos más sostenibles en el país. Sara Encinas, muchísimas gracias. Gracias Por pensar todo esto, además. Hacemos una pausa, volvemos.